Amados hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo el último mensaje en esta serie que hemos titulado Yo Soy. Y quisiera que me acompañe a Juan capítulo 15. Por favor, acompáñeme con su Biblia a Juan capítulo 15, donde vamos a estar viendo, analizando, meditando la última declaración literal que hace Jesús acerca de su identidad, diciendo Yo soy. Y vamos a ver en Juan 15. ¿Qué es lo que él dice? Vamos a leer versículos del 1 al 8, ¿ok? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, tal vez usted lo tenga en Reina Valera, sígalo con su mirada. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ok, aquí vemos una ilustración que utiliza Jesús antes de ir al huerto de Getsemaní, después de haber compartido con sus discípulos en la cena y de haber anunciado que él habría de partir, habría de ser crucificado, habría de morir. Camino al Getsemaní, tal vez algunos dicen, mientras iba caminando, se encuentra tal vez con un viñedo. Era muy típico, era muy común en esa época y aún en esta época los viñedos. Y no solamente por lo rico que son las uvas, no sé aquí cuántos han tomado uvas, sino también por lo delicioso que puede llegar a ser hacer un jugo de uvas o hacer un buen vino. Entonces yo no tomo vino, no me gusta, pero aquellos que les gustan me dicen, no sabes lo que te pierdes. Buen vino, me dicen, no solamente tiene que ver con las borracheras, tiene que ver con un momento de diversión, sino tiene que ver con una buena digestión, tiene que ver con un momento agradable. Y bueno, yo no sé mucho de vinos, pero sí sé de uvas. ¿Por qué sé de uvas? Porque ahora mi hijo es amante a las uvas y mi esposa me dice, por favor, compra de las uvas verdes que no tienen semilla, en tal tienda la venden. Y cuando yo llego con otra clase de uvas, wow, todo se vuelve un lío en casa. Entonces, porque hay que partir las uvas en cuatro, sacarle las pepitas porque el bebé se puede atorar. Entonces ya me he hecho un poco experto en las clases, colores, sabores y diferentes tipos de uvas, porque hay diferentes tipos de uvas. Entonces, no solamente en esta época encontramos que es común el tema de las uvas. Tal vez en nuestra zona acá costera no encontramos muchos viñedos, pero en la época de Jesús y en el Medio Oriente, el Mediterráneo, es una fruta muy común, como tal vez para nosotros es el mango o tal vez para nosotros es las naranjas. Yo crecí en un campo donde habían muchos árboles de mango y la verdad es que tampoco es así de mi agrado tanto el mango, sobre todo porque yo no sé cuántos han comido ciertos mangos que dejan todas ciertas hilachas le llaman así de mango y yo la verdad es que me abstengo, pero cuando venían gente a visitarme, veían a visitarnos a la finca donde yo crecí, veían esas matas de mango y se emocionaban como que habían visto el oro así. ¡Qué rico los mangos! Y yo no sé de dónde sacaban, ya venían preparados, abrían sus carros y sacaban sacos y sacos y comenzaban a coger mangos. Y le decían a mi abuelito, que es el dueño de la finca, y no habrá naranjas también. No, sí hay naranjas más allá. Iban y llenaban los sacos de naranjas. Y eran contentos porque había
mucha fruta que llevar a la ciudad, porque en las ciudades, ahora que vivo en la ciudad me doy cuenta, es muy caro. Mientras que allá, pues literal, a veces habían temporadas en las cuales ni se alcanzaba a coger todo el mango, ni era bien pagado, que hasta se caía y se podría. El mango, las naranjas, no sé cuántos acá tienen familiares en el campo o han ido al campo, y la verdad es que hay mucho fruto y es algo muy extraordinario. Bueno, Jesús usa esa ilustración de un viñedo, de un árbol de uvas, una vid, para poder darnos a conocer algunas verdades fundamentales. Por ejemplo, yo quiero empezar identificando las partes de esta ilustración que usa Jesús, las partes de este árbol que se usa como ilustración. La vid, ¿qué dice? ¿Quién dice que es la vid? Dice Jesús, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, la verdadera vid. ¿Ok? ¿A qué se asemeja la vid? Tal vez en un contexto, algunos no sé si han visto un árbol de uvas, una vid, pero tal vez en nuestro contexto mayormente reconocemos, como les decía, un árbol de mango, un árbol de naranja. La vid viene a ser la planta misma en su tronco, el tallo, como le sabemos decir, ¿ok? Esa que está unida a las raíces y por el cual todos los nutrientes que recogen las raíces sube, y luego de eso es llevada toda esos nutrientes hacia las ramas para que en las ramas se produzca fruto. ¿Ok? Entonces la vid es ese tronco, esa planta mismo, esa esencia, la cual sostiene a todas las ramas y por eso encontramos siempre, ¿no?, que los tallos son más robustos que las ramas. Por lo general uno identifica de todas las ramas el tallo porque es el más robusto, el más fuerte, el más alto, el más grande. ¿Quiénes están unidos a ese tronco, a ese tallo? Las ramas. Y dice acá lo que leímos del versículo 1 al 8, que ustedes, dice Jesús, a sus discípulos, o sea, nosotros, las personas, somos identificadas como esos, en el caso de la vid, de la árbol de uvas, los pámpanos, en otras palabras, las ramas. Nosotros venimos siendo esas ramas que están unidas a esa vid. Y esas ramas que no solamente están ahí de adorno, sino que son las que tienen una función de sostener al fruto que produce esa planta. Y por último hay una tercera cosa que nombra Jesús acá en estos versículos y es acerca de la labor del Padre. La labor del Padre. ¿Qué dice que es el Padre? El Padre es el labrador, dice la palabra del Señor acá. El labrador en el aspecto no tanto general, sino más específico con respecto a una situación que se debe dar siempre con los árboles frutales y es el podarlos. No sé cuántos saben la importancia de ese trabajo de podar un árbol frutal. Asimismo, como les decía, crecí en una finca, en un lugar donde habían muchos árboles y habían ciertas temporadas del año en la cual mi abuelo contrataba personas específicas que eran expertos en algo llamada la poda. Y yo siempre escuchaba, decía, ya van a venir los podadores y van a quedarse una semana, 2 semanas acá en la finca. Bueno, no en la finca precisamente, en media finca, pero en la casa donde estábamos, porque van a hacer una labor de poda para el cacao. Y yo decía, pero eso no lo pueden hacer los demás. ¿Por qué tienen que mandar a ver gente tan de lejos? Gente que tiene que dejar su familia, pagarles tanto, los viáticos, la comida y todo para venir a hacerlo. Me decía mi abuelo que era importante porque ellos sabían cómo hacerlo. Y habían gente experta en hacer la poda de este tipo de árboles. Por ejemplo, el cacao. No sé cuántos han ido a un plantillo de cacao, pero el cacao necesita ser podado en la temporada exacta y necesitan podarle las ramas correctas para que luego de eso pueda producir mucho cacao. Mucho cacao. Yo no sabía eso. Ahora ya de más adulto entendí más porque justamente en una temporada me tocó estar a cargo de un plantillo de cacaos y me tocaba pues llamarlos a estas personas y les decía, por favor, necesito que se vengan la próxima semana. Me decían, ¿por qué quieres la próxima semana? No, porque no tengo nada más que hacer y ya toca podar. No, no toca podar. Hay que verificar cómo está tu planta, hay que verificar el tamaño, hay que verificar, vamos a ver el tema de las estaciones, si está lloviendo, no está lloviendo, y la luna, y veía un montón de cosas que tenían que reconocer para poder ir a hacer la poda. Y al final eso podía hacerse en un mes que yo no sabía. O sea, ellos decidían cuándo era el momento correcto para ir a realizar una buena poda de ese cacao para producir bastante. Entonces, realmente yo viví de primera mano esta cuestión de la poda. Qué importante es. Tal vez algunos de ustedes han podado o han cortado una ramita de una
un árbol ornamental, una plantita ornamental. Entonces uno dice, bueno, esa ramita que está ahí toda seca, esa flor ya se secó, vamos la cortando, ¿no? Para que no se vea fea. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con árboles frutales, es algo muy importante para que luego ese árbol frutal pueda ser fructífero, pueda abundar en fruto. Y la verdad es que tenían mucha razón, porque luego de esa poda comenzaban a crecer nuevas ramas y eran realmente llenas y cargadas de mucho fruto, de mucho cacao. Y yo era muy sorprendido porque realmente entendí que eso era un arte. O sea, era un arte, era una ciencia, era algo muy importante y trascendental el tema de la poda en ciertos árboles. Entonces, acá la ilustración que usa Jesús es, bueno, Jesús dice, yo soy una vid, ustedes son las ramas y el Padre es ese podador, ese labrador. Y se concentra en explicar algo acerca de las ramas. Si usted lee, aunque hay muchas palabras ahí, algunos dicen al primera vista esto parece trabalengua, porque se repite mucho esto de las ramas, de que permanezca, que los frutos, que si no hay frutos. Está un poquito medio complicado. ¿Qué mismo es que nos quiere decir Jesús? Bueno, yo le voy a resumir esto. Jesús les dice a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, miren, quiero que entiendan algo. Yo soy la vid, ustedes las ramas, mi Padre es el podador y solamente hay dos tipos de ramas. Las ramas que dan fruto y las ramas infructíferas que no dan fruto. Eso es todo. Ahora, ¿qué dice acerca de las ramas que dan fruto? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué pasa con las ramas que dan fruto? ¿Por qué dan fruto? Dice en su palabra que solo la permanencia en la vid, que es Jesús, nos permite dar mucho fruto. Esa es una de las cosas que se repite 2 a 3 veces allí, que solamente la permanencia en la vid, en ese tallo, en ese tronco, en la planta misma, nos permite dar frutos. Ahora, aquí hay 2 palabras importantes que tal vez necesitamos profundizar hoy y que yo creo que son el núcleo, el centro del mensaje de hoy. ¿Qué es permanecer en la vid? ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Y qué son los frutos? ¿A qué se refiere este pasaje con la permanencia en la vid? ¿Y a qué se refiere estos versículos en los frutos? ¿Qué son los frutos? Ok, primero vamos a ver lo que significa la permanencia en Jesús. Permanecer en Jesús no es otra cosa sino vivir en constante comunión con Él. No se trata solamente de tener conciencia de que hay un Dios, sino de poder relacionarnos diariamente con Él. Cada vez que en la Biblia encontramos acerca de la permanencia en Jesús, se habla de una relación íntima con Él, en la cual no solamente somos conscientes, como aún los demonios son conscientes de que Dios existe, sino el poder relacionarnos de una manera íntima, de una manera personal con Jesucristo. ¿Cómo podemos fomentar esa comunión y esa relación personal diariamente? Para eso Dios nos ha dejado las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son medios de gracia, son maneras en las cuales Jesucristo mismo y Dios en toda su palabra nos ha dejado y nos ha dejado un ejemplo claro de cómo podemos acercarnos a Él. La oración, por ejemplo. Qué importante es el poder cada día de nuestras vidas acercarnos a Dios en oración, hablar con Él. Sabemos que la oración no se trata de vanas repeticiones, sino de abrir nuestro corazón, de poder ser sinceros con Él, de poder hablarle al Señor y no solamente como que si hablásemos al aire, sino con la convicción suficiente de que Él nos escucha. El ayuno, no sé cuántos acá practican el ayuno. Qué importante es a lo largo de las Escrituras. Y dicho sea de paso, la próxima semana, el sábado de la mañana, que es el primer sábado del mes, vamos a tener ayuno congregacional. Ya lo vamos a anunciar la hora y todo en los anuncios, pero qué importante es el poder ayunar, qué importante es el poder concentrarse en el alimento espiritual y no solamente en el alimento físico. Qué importante es detenerse por un momento de hacer tantas actividades que hacemos en el día y de poder escoger un momento en el cual podamos hacer de su palabra el mejor alimento. Pero no solamente cuando ayunamos leemos la palabra, no solamente oramos cuando ayunamos, sino también diariamente tenemos que abrir nuestras Biblias y la lectura de la palabra, la meditación y la memorización de la palabra son parte también de las disciplinas espirituales. Y ya vamos a ver un poquito más hoy mismo acerca de la importancia de poder ir a su palabra cada día. Pero
La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, acompañada con alabanzas, acompañada con el poder adorar al Señor, no solamente con nuestras acciones, sino adorarlo literalmente con cánticos, con alabanzas a Él, reconociendo su carácter, su naturaleza y quién es Él, es parte también de esas disciplinas espirituales, de esos medios de gracia que Dios nos ha dado para poder relacionarnos. Esa es la manera práctica de permanecer en Él. Poder cada día de nuestras vidas practicar y vivir formas de poder estar cerca de Jesús, hablando con Él, escuchándolo a Él. Algunos dicen, ¿cómo lo escucho? Pues abra su Biblia y léala en voz alta. Va a escuchar su palabra, va a escuchar su voz claramente, con su tono tal vez sí, pero va a escuchar lo que Él quiere decir para nosotros. Y también abrir nuestros labios para adorarle. Que dicho sea de paso también, le hago un spoileo, vamos a comenzar una nueva serie la próxima semana que tiene que ver con la adoración. Así que también ya le vamos a hablar un poquito de eso, pero qué importantes son todas estas disciplinas espirituales para que podamos relacionarnos con Él cada día. Pero más allá de hacerlo como una simple cosa que hay que hacer porque los cristianos también lo hacen y yo tengo que hacerla, tiene que convertirse para que realmente haya una permanencia constante en Jesús, en un hábito que traiga para nosotros deleite y gozo a nuestros corazones. Porque yo no sé cuántos de ustedes, la verdad es que comenzamos así, me dijeron a mí que el cristiano tiene que orar para bendecir los alimentos. Y uno ya automáticamente a veces lo hacemos, ¿no? Oramos, Señor, bendice los alimentos. Ya como que no sabemos la oración, ya bendice los alimentos. Y así mismo puede decir que durante el día, usted cuando se levante, Señor, gracias por este día, bendice, 2 minutos, ya está, amén. Y se volvió ya no solamente una disciplina que trae gozo y deleite a nuestro corazón, sino ya un hábito del cual lo hacemos como maquinitas así. Pero en realidad digo que debe haber un gozo y deleite en nuestros corazones porque no solamente se hace porque hay que hacerlo, sino porque haciéndolo nuestros corazones encuentran propósito, nuestras vidas encuentran gozo. Aun cuando hay dificultades, hay tempestades, hay situaciones adversas, nosotros podemos encontrar gozo. Nosotros podemos ser llenos de ese gozo que viene del Señor. Pero ¿cuándo? Cuando practicamos disciplinas espirituales como la oración y venimos a la palabra y vemos sus promesas. Y encontramos que por más difíciles que parezcan ciertos desafíos que Dios nos pone por delante, Él promete estar con nosotros. Él dice en su palabra que no importa si nosotros pasamos peligros y dificultades, aún si eso nos causa la muerte, hay una promesa de vida eterna para aquellos que hemos confiado en su palabra. Entonces uno, como siempre lo menciona, ahora en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de inseguridad, ¿cuánto no necesitamos de esas promesas de Dios para poder salir de nuestras casas a trabajar? Poder salir de nuestras casas a llevar a nuestros hijos a la escuela. Podemos salir de casa tranquilos y confiados en Dios, no en los humanos, en Dios, de que aunque en ese camino encontremos la muerte, el Señor un día nos va a resucitar y vamos a estar eternamente con Él. Entonces, esas disciplinas espirituales nos llevan a que en el día a día, a pesar de que vivimos, por ejemplo, en un país inseguro o estamos pasando dificultades, nuestro corazón se llene de gozo y de esperanza. Eso significa deleitarnos con estas disciplinas espirituales. Y no hacerlo solamente porque nos toca hacer. No solamente hacerlo porque todos los cristianos lo hacen. Porque ya se volvió un hábito mecánico en nosotros. Porque sí, hay hábitos mecánicos que hacemos. No sé cuántos de ustedes a veces saben que tienen que lavarse los dientes y lo hacen sencillamente porque es mecánico. Estás lavándote los dientes. Cuando te das cuenta no le lavaste dientes, era otra crema que te estabas poniendo. No sé cuántos se levantan y a veces de verdad nos equivocamos. O a ver, ya, una que sí les ha pasado, ya esa es rara, ya. Una que sí les ha pasado. Salimos de casa, nosotros según nosotros bien vestidos, y cuando nos damos cuenta, la camisa al revés, la camiseta al revés. ¿Le ha pasado? No, no creo que no le haya pasado. A los hombres nos pasa bastante. A los hombres nos pasa bastante. Bueno, y a usted no les pasa esas cosas. Pero lo que sí creo que nos pasa a todos en el ámbito espiritual es que decimos que tenemos comunión con Dios porque decimos, es que en la mente yo siempre lo tengo a Diosito.
siempre lo tengo a Jesucito. Y estoy acordándome constantemente de Dios. Pero no somos capaces de en la mañana levantarnos muy temprano y exponer nuestro corazón al Señor y reconocer nuestra incapacidad para tomar decisiones sabiamente y decirle, Señor, lléname de sabiduría. Porque hoy tengo que enfrentarme a un montón de situaciones, adversidades, tentaciones, que necesito de tu sabiduría. Para eso es la oración. Para poder decir al Señor, necesito depender de ti. Por eso la permanencia en Jesús tiene que ver con esas disciplinas espirituales que me hacen saber que necesito del Señor y me hacen también saber que Él nos responde a través de su palabra con promesas que nos dicen, yo estaré contigo donde quiera que vayas. No estás solo. Esfuérzate, sé valiente. Este viernes nos reuníamos aquí algunos varones y meditábamos precisamente en qué significa ese llamado que tenemos en las Escrituras para portarnos varonilmente. Y veíamos cómo la Biblia habla de esa valentía que Dios le llama a tener al hombre, pero también a la mujer, porque la mujer también enfrenta desafíos, enfrenta situaciones adversas, y eso tenía que ver con las promesas de Dios que hablan de que Él está con nosotros y en nosotros. ¿Cómo hemos de saber eso? Con las disciplinas espirituales. Hermanos, si aquí esta ilustración de la vid dice que hay ramas que llevan mucho fruto, pero esas ramas que llevan fruto es debido a que permanecemos conectados a esa vid que es Jesús, eso tiene que ver con nuestra vida de devoción a Jesucristo. Esa permanencia en Jesús es igual a una vida de devoción, de disciplinas espirituales que traen gozo y deleite a nuestro corazón cada día. Una íntima comunión. ¿Cómo sabemos que nos deleitamos en las disciplinas espirituales? Cuando son nuestra prioridad. Cuando disfrutamos más hacer eso que andar en las redes sociales, que ver las series de Netflix, que tal vez hacer otras cosas que tal vez nos gusta ir al cine, no sé, tantas cosas. Que no digo que estén mal y que no digo que debamos dejar de hacer. Lo que digo es que las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra y todo lo que acabo de mencionar, tiene que ocupar no solo el primer lugar en nuestros corazones, sino tiene que ser lo que más nos llene de gozo y de alegría. Eso es que verdaderamente sea nuestro deleite. Ahora usted dice, pero yo todavía no alcanzo ese nivel, pastor. Hermanos, hay en algunas cosas que yo todavía la alcanzo tampoco. Que es muy difícil, ¿y saben por qué? Porque hay tanta distracción y tanta sensualidad y tanta atracción en este mundo para nuestra carne, para deleites de nuestros corazones que son tan orgullosos y vanidosos, que buscan entretenimiento y experiencias nuevas, que las disciplinas espirituales quedan relegadas a esos 5 o 10 minutos que solemos orar, o ese poquito tiempo que le dedicamos a conocer de las Escrituras. ¿Qué debería y cuál es el llamado de atención que hace Jesús para nuestras vidas hoy, hermanos, y aquí en este texto bíblico? Es que si queremos dar fruto, tenemos que aprender a permanecer en Él, y permanecer en Él no es otra cosa sino deleitarnos y gozarnos en esas disciplinas espirituales que nos mantienen en comunión. Y para eso, hermanos, hay algo importante que tenemos que entender ahora. Si ya vimos qué significa permanecer en Cristo, ahora vamos a ver qué significa ese fruto. Y yo la verdad que de esto he escuchado no 10, 20 prédicas, donde cada vez que se predica se habla de los diferentes frutos de los cuales Jesús se está refiriendo aquí. Uno dice, el fruto aquí tiene que ver con las almas que los cristianos podemos llevar al Señor. Eso es llevar fruto, llevar nuevas almas al reino de Dios. Yo he dicho amén a eso y sigo diciendo amén. Tal vez el fruto tiene que ver con las buenas acciones, esas obras de misericordia. El fruto tiene que ver con todas esas buenas cosas que podemos hacer para los demás y para Dios mismo. El congregarnos, el ir y predicar, el poder llevar canastas a los más pobres. Todas esas cosas son buenos frutos. Pero sabe que hace poco meditaba y escuchaba un sermón que llamó mucho la atención a mi corazón, donde el pastor predicaba y decía, el fruto tiene que ver no solo con las obras, porque las obras que podemos hacer los seres humanos, como el llevar, los cristianos sobre todo, ¿no? Como el llevar más cristianos a que conozcan al Señor, o llevar la palabra del Señor, o hacer obras de misericordia, tiene que ver con el corazón de donde nacen esos frutos.
¿De dónde nacen esas buenas acciones? Perdón. ¿De dónde nacen esas buenas acciones? ¿De dónde nacen esas buenas acciones? ¿De dónde salen esas cosas que los cristianos hacen? ¿De dónde nacen? Nacen de un corazón que ha nacido de nuevo. Nacen del carácter de una persona que ha buscado permanecer en Jesús, deleitarse en Él, no solamente para conocerle, sino también para poder mostrar el carácter de su Señor. ¿Y cómo se ha de ver el que nosotros tengamos el carácter de nuestro Señor? Obviamente con esas obras que mencioné, el predicar su palabra, en mostrar obras de misericordia. Pero si hay algo que está en el centro de esas obras, el núcleo, lo que produce esas buenas obras, que muchos llamamos buenos frutos, tiene que ver con el carácter del cristiano. Tiene que ver con el corazón mismo del cristiano. Entonces, ese buen fruto, decía el pastor, más allá de las obras, tiene que ver con el carácter de ese cristiano, el cual Dios nos llama a que sea semejante al de Cristo. Es decir, el fruto que está hablando acá Jesús, más allá de que nosotros podamos identificarlo con ciertos aspectos prácticos de nuestra vida, hay que profundizar más y hay que ver de dónde deben salir esas obras. Y eso debe salir de hombres y mujeres que, conociendo a Jesucristo y habiendo puesto su fe en Él y toda su confianza, entonces han nacido de nuevo. Y ahora, por obra del Espíritu Santo, entonces están mostrando semejanza a Cristo. Ese fruto es poder dar a conocer a Cristo con nuestro carácter. Ese fruto tiene que ver con tener un corazón semejante al de Cristo. ¿Y saben por qué es importante esto, hermanos? Porque a veces muchos cristianos estamos concentrados en hacer muchas cosas. Y hacemos una cosa, hacemos otra y queremos servir en la iglesia y queremos ganarnos el mundo y queremos que trabajar para proveer nuestras casas. Hay muchas cosas que hacer. Los cristianos estamos a veces ya repletos. ¿Y qué decimos? Es que ya no tengo tiempo, estoy full. Y eso es una palabra muy común que yo suelo decir, que estoy full, hermano. Porque que tengo que predicar, que tengo que visitar alumnos, que tengo que ir a la agencia, que tengo que hacer, algunos que me escriben, dice Guachito, que tú siempre pasas ocupado. Y la verdad que cada vez que me dicen pasas ocupado, yo la verdad que me siento triste, ¿sabes? Porque que alguien me diga pasas ocupado y pasas tan ocupado que ni siquiera creo que tienes tiempo para poder escucharme o darme un consejo, yo digo ya ahí todo está mal. Y yo no sé si a usted le pasa a veces así, que su vida pareciera que está llena de cosas, copada de cosas. Y hace muchas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención esta explicación acerca del fruto, porque digo, ¿cuántas de esas cosas? Y la pregunta del millón es, ¿cuántas de esas cosas que hacemos realmente reflejan a Cristo? Realmente vienen de un corazón que ha aprendido a conocer a Cristo, pero está reflejando el carácter de Cristo. Y es precisamente lo que Jesucristo y Dios mismo nos ha llamado a hacer. Porque hay cuántas de las cosas que hacemos, hoy en día, cuántas de las cosas que hacemos realmente Dios no nos ha llamado a hacer. Y lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo, haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces, yo meditaba y decía, es verdad, esto no se trata solamente de ver las acciones que podemos hacer como frutos, sino de dónde salen esas acciones y de ponernos frente al espejo no para vernos al rostro, sino para que podamos ver si es que nuestro carácter está reflejando el carácter de Cristo. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de eso? Las Escrituras dicen que nosotros hemos sido predestinados, que nuestro destino está marcado para cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a Cristo, para que nosotros podamos parecernos más cada día más al Señor. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice? Romanos 8, versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Y algunos dicen, no, ese versículo no lo leas porque habla
de que hay algunos que han sido predestinados. Hermanos, los hijos de Dios, dice la palabra clarito, que hemos sido predestinados. ¿Cuál es el destino que Dios ha marcado para los hijos de Dios, para sus hijos? Que seamos hechos igual a Jesucristo, que seamos iguales a Él, que seamos semejantes a Él. Y así va a encontrar muchos pasajes en las Escrituras que nos llaman a ser semejantes a Cristo, a seguir sus pisadas, a imitarle a Él. La Biblia entera está plagada de versículos que nos llevan a mirar a una sola persona y es a Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Solo para que sepamos que existe? No, sino que para que podamos conocerle, tener intimidad con Él, cercanía con Él, y por medio de eso podamos permanecer en Él de manera que se produzca fruto. Es decir, que seamos semejantes a Él. Que nuestro carácter sea transformado. Por eso yo siempre digo, no vale el que usted diga es que yo soy así. No, no vale. Yo cada vez que escucho a alguien que dice, es que yo soy así, digo, está bien, ya eres así, pero Dios no quiere que seas así. Y Dios quiere obrar para que tú cambies todos esos aspectos de nuestro carácter que no son iguales al de Jesucristo. Tú dices, pero es que la verdad es que a veces, y muchos carecemos o padecemos de esto, de que soy medio fosforito, yo a veces no puedo controlarme y la verdad es que me enojo mucho. Mire a Cristo y Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, pero es que realmente yo me cuesta perdonar, la verdad ya sabe que me quedo callado ya, pero a mí me cuesta perdonar. Mire a Cristo que estuvo dispuesto a perdonar a quienes lo estaban llevando a la cruz. Y clamaba al Padre de ese Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire a Cristo que fue a la cruz para el perdón de sus enemigos. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos perdón, necesitamos que ese carácter sea transformado. Vayamos a Cristo, rindámonos delante de Él, aprendamos de Él, caminemos con Él y dejemos que su carácter transforme nuestro carácter y podamos reflejar su vida, no la nuestra. Su vida, no la nuestra. Me encantan las palabras de Juan cuando dice que tenemos que menguar, morir. Creo que en el cántico decía, tenemos que aprender a morir para que Él crezca en nosotros. ¿Por qué morir? Usted dice, no, pero Señor, no me mates, por favor. Hay que morir. Hay que morir a esos deleites pasajeros, hay que morir a esos gustos que no agradan al Señor. Hay cosas que me agradan, que me gustan. Le gusta su carne. Le gusta nuestro vanidoso corazón, le gusta nuestra mente perversa, pero no es lo que le agrada al Señor. ¿El Señor podrá acaso cambiar gustos y afectos en nuestro corazón? Sí, precisamente esa es la obra de regeneración que Él quiere hacer con nosotros. Eso precisamente es lo que hace cuando usted pone su fe en el Señor. Por eso, y por desconocimiento de esto que les estoy diciendo, es que mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque la verdad es que si yo voy, la verdad es que sería un hipócrita. Porque ya se proyectan y piensan que en sus fuerzas van a seguir siendo los mismos pecadores de siempre. Y yo digo, ahí hay un error. Claro, esta persona piensa que al ir a comenzar a ir a la iglesia y a comenzar a escuchar de Dios, en sus fuerzas va a tener que cambiar. Y como ya lo ha intentado mucha fuerza en sus propios medios, intentar cambiar y no ha podido, entonces dice, ya mejor no voy a la iglesia. Porque si yo voy, entonces me convierto en un hipócrita. Y yo siempre le digo, mira, aquí hay un problema de raíz. Y es que tú no vas a cambiar jamás en tus fuerzas. De hecho, si crees que así va a ser, estoy totalmente de acuerdo. Siempre vas a querer y ser un hipócrita, porque en realidad no puedes cambiar por tus propios medios. Solamente la asistencia del Espíritu Santo que transforma nuestros corazones. La intervención divina de Dios es la que nos ayuda realmente a poder llevar vidas nuevas y vidas agradables a Él. Por eso es necesaria la permanencia en la vida, en Jesucristo. Porque solamente si permanecemos en Él, entonces daremos frutos. Solamente si tenemos intimidad con Jesús, podremos producir el carácter de Jesús. Solamente si aprendemos a tener comunión e intimidad con Jesucristo, aprenderemos a reflejar el carácter y la vida misma de Jesús. Por eso no nos parecemos a Jesús, porque le dedicamos muy poco tiempo a la oración, muy poco tiempo a la lectura de la palabra, muy poco tiempo a la adoración, muy poco tiempo a la alabanza, muy poco tiempo al ayuno. Por eso no somos como Jesús. Y ahí hay un problema. Yo le voy a decir cuál es el problema. El problema es que
Por un lado, hay una buena noticia y por el otro lado hay una mala. La mala ya se las adelanté antes, que hay ramas que no dan fruto. Es decir, hay personas que pueden, de alguna manera, estar cerca de Jesús, hablar en el nombre de Jesús, tal vez leer mucho la Biblia, pero no producen el carácter de Jesús. Y ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero antes de ir para allá, yo quiero que sepamos qué pasa cuando damos mucho fruto, y esa es la buena. Dice que si damos mucho fruto, el Padre, quien es el podador, nos limpiará por medio de su palabra para que llevemos más fruto todavía. Y aquí interviene el Padre, por medio de su palabra, para que si de alguna manera esa intimidad con Jesucristo ha producido un cambio en nuestro carácter y comenzamos y damos esos, como llamamos aquí en la iglesia, esos primeros pasos de la fe, entonces viene el Padre y por medio de su palabra va a producir más fruto. ¿Por qué? Porque su palabra es útil para confrontar nuestros corazones y para enseñarnos lo que es correcto. Eso dice su palabra en 2 Timoteo 3, 16, 17. Su palabra hace un efecto poderoso en nosotros para enseñarnos lo que es correcto, para instruirnos en lo que es correcto, para corregirnos cuando estemos haciendo mal y para llevarnos hacia lo que a Dios le agrada. Por eso es que nosotros no podemos ser, como dice el libro de Santiago, no ser solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores de su palabra. Entonces, el que seamos limpios y podados por el Padre no significa que solamente sepamos que Dios es real y que por ahí no sepamos o hayamos escuchado un par de versículos, sino que comencemos a vivir la palabra del Señor. Que comencemos a vivir la palabra del Señor. Hermanos, amigos, muchos hemos dicho qué increíble la sabiduría que hay en la Biblia, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Encontramos consejo para todo caso, encontramos características, la naturaleza de Dios mismo, la historia de lo que Dios hace con su pueblo. Encontramos infinita sabiduría, pero a veces hasta ahí nos quedamos, solamente en contemplar la majestuosidad y la belleza de la palabra del Señor. Pero cuando comenzamos a vivirla, ya la cosa cambia. Cuando comenzamos a ponerla en práctica, ya la cosa cambia. Cuando comenzamos a ponerla en práctica es cuando el Padre comienza a podar, con el único fin de que produzcamos mucho fruto, es decir, que nuestro carácter refleje más y más y más a Cristo, que seamos cada vez más semejantes a Cristo. Y entonces, producto de eso, las obras que hagamos sean obras que agradan al Señor, sean obras visibles que apuntan a Dios y que le traen gloria y honra a Él. Y alguna vez escuché un sermón que hablaba de esa poda que Dios hace. Yo decía, me acordé inmediatamente, de hecho siempre me acuerdo de esa enseñanza. Yo estaba, no recuerdo, tal vez tenía unos 24 años, 23 años y nos invitaron a una vigilia. Y yo vi que todo el mundo ya tipo 3 de la mañana, ¿no? Usted estaba en una vigilia, 3 de la mañana, cuando no has dormido nada en todo el día, has estado trabajando, ya 3, 4 de la mañana ya estás más de allá que de acá. Estás con mucho sueño. Y se paró una jovencita. Hasta el momento se habían parado algunos pastores a predicar, algunas buenas enseñanzas, tipos de alabanza, pero se paró una jovencita. Yo creo que habrá tenido unos 16 años. Y dice, esta jovencita más joven que yo. Bueno, vamos a escucharla. Siempre con uno con un corazón a veces orgulloso cuando se para alguien que usted piensa que no sabe mucho. Y se paró. Y mientras que yo veía que todo el mundo estaba ya que se dormía, yo no sé por qué el Señor, bueno, ahora sí sé, por qué me dio tanta fuerza y escuché muy atentamente ese sermón. Y ella dijo algo que a mí me impactó y hasta el día de hoy me acuerdo. Dice, Dios quiere podar tu vida. Así, de eso se trataba la enseñanza. Y en resumen decía, mira, hay cosas que el Señor va a podar en tu vida que te van a incomodar. Son como cuando nosotros cortamos esas hojitas ya que están secando, esas ramitas chiquitas, así, que te van a incomodar. Por ejemplo, Él va a venir por medio de su palabra y te va a decir, mira, deja de hablar esas cosas que no convienen. Entonces uno cuando se acerca al Señor comienza hasta a cambiar su lenguaje y uno dice, uy, pero sí es verdad, yo siempre decía este tipo de frases, me expresaba así, dice, pero ya ahora tengo que aprender. Y te incomoda, ¿no? Porque dices,
Ya, tengo que cambiar, es verdad, perdón, disculpe, disculpe, que se me salió, dice. Cuando conocemos al Señor, dice, disculpe, disculpe, se me salió esa mala palabrita, dice. Entonces, nos incomoda, porque el Señor comenzó a podar y comenzó a cambiar ciertas cosas. Pero hay otras cosas que Dios comienza a podar que ya no solamente nos incomodan, sino que nos duelen. Como cuando Dios te dice, no solamente cambia tu forma de hablar, sino que tienes que dejar este mal hábito. Tienes que dejar de hacer eso que te causa tanto daño y que no me honra. Dice, no, ya dejar de ir a pelotear los domingos con mis amigos. No puede ser. No sé cuántos les tocó dejar ciertas cosas de hacer los días domingos. Es el único día que tengo, pastor, para dormir hasta tarde. Algunos me han dicho así, pastor, ponga el culto a las 12 si se puede. Porque es el único día que tengo. Yo trabajo de lunes a sábado. No, hermanos, es que hay que madrugar a buscar al Señor, a reunirnos. Ya, bueno, está bien, es que yo vivo lejos, pero está bien, dice. Nos incomoda, ya no solamente nos incomoda, a veces ya hasta nos comienza a doler, malos hábitos. Y así un montón de cosas más, vicios, deleites, placeres que uno a veces tenía que tiene que comenzar a dejar. Pero esta chica, y termino rápidamente el resumen de este sermón de la poda, decía, pero hay cosas que es como que realmente nos estuvieran matando cuando Dios nos poda. ¿Y sabes qué es? Cuando no solamente corta palabras, corta hábitos, sino que corta de ti personas que tal vez tú pusiste toda tu confianza, todo tu cariño, todo, y realmente te diste cuenta, o eran buenos amigos, o eran esa gente entrañable ahí que uno ha confiado mucho, pero esas personas no te hacen bien. Y yo me quedé impactado. Yo dije, ¿qué está hablando esta chica aquí? Tengo que dejar a mis amigos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir a mí, a mi vida y a mi corazón? Y ella decía, a veces nosotros estamos demasiado arraigados a personas, inclusive que ya ni vemos, pero que han dejado una huella en nuestros corazones no para bien, sino para mal. Y uno tiene que aprender a renunciar. Y uno tiene que aprender a aceptar que esas personas ya no están más en nuestra vida. Y yo me quedé impactado porque ese nivel de poda, yo dije, este nivel de poda ya está profundo. O sea, esta poda ya es una poda divina, ¿sí? Porque realmente es verdad. Hay muchas personas que han causado tanto impacto en nuestro corazón para mal. Estoy hablando de las personas que tal vez han venido y más bien es lo mal que han hecho en nuestros corazones en vez de bien. Y han dejado huellas en nuestro corazón, heridas en nuestro corazón y hasta el día de hoy todavía cuando nos acordamos a veces lloramos, por ejemplo. O personas que, aunque no han hecho mal, pero Dios ha querido ya que no estén con nosotros. Y nosotros todavía seguimos metidos ahí de cabeza, extrañando, llorando y suplicando a ver si algún día algo pasa. Y ahí nos quedamos metidos ahí. En serio, hay muchas aplicaciones con este tema de cuando Dios poda personas. Hay muchas aplicaciones. No puedo andar más hoy porque esa no era la intención, pero quería traer esta analogía porque Dios sabe qué debe podar en nuestras vidas. Solo Él sabe lo que necesita ser podado. En algunos, tal vez, podará cosas que nos incomoden, en otras, cosas que nos duelan, pero en otros nos va a podar tan profundo que es como que si estuviésemos muriendo a nosotros mismos. Por eso les decía que la vida cristiana es de aprender que Él crezca para que nosotros muramos. Y así morimos cada día, cuando Dios comienza a hacer esa poda. ¿Cuál es el fin? Dar mucho fruto. Dar mucho fruto. Dar mucho fruto. Y ahora sí, quiero irme a la parte de la mala noticia, las ramas infructíferas. Las ramas infructíferas. Hay ramas que producen mucho fruto. ¿Por qué? Porque permanecen unidas a la vid. Si permanecemos unidos a Jesús en una íntima comunión que trae deleite y gozo a nuestros corazones, produciremos el carácter de Él y seremos semejantes a Él. Pero ¿qué pasa con aquellas ramas que son infructíferas, que no llevan ningún fruto? La mala noticia es que esas ramas van a ser quitadas y no servirán para otra cosa, sino para ser quemadas. Eso dice la ilustración que saca Jesús en Juan capítulo 15. No se puede hacer madera, no se puede hacer muebles, no se puede hacer casas, sino que no sirve para otra cosa, sino para ser echadas al fuego. Echadas al fuego. ¿Y por qué hay ramas que no dan fruto? Bueno, yo creo que ya
conclusión es fácil. Las ramas que no llevan fruto es por una sola razón: la falta de permanencia en la vid. Y ahí hay una declaración bien fuerte, porque separados de Jesús o separados de la vid, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Usted dice, pero hay cosas que la gente hace fuera de Jesús, fuera de la iglesia, fuera del cristianismo, fuera, y que son cosas extraordinarias. Nosotros mismos disfrutamos de cosas que hacen los no cristianos en la vida. ¿Cómo me puedes decir que fuera de Jesús nada podemos hacer? No se venga contra mí, hermano. Eso dice aquí en la Biblia. Fuera de Jesús nada podemos hacer. Fuera de la permanencia en esa vida nada podemos hacer. ¿A qué se refiere con que nada podemos hacer? Fuera de Jesucristo, fuera de la permanencia en Jesucristo, no hay nada que podamos hacer de manera que Dios sea glorificado, de manera que sea agradable realmente al Señor. Porque no se trata de las cosas que hacemos, una vez más. Se trata del corazón con el que hacemos las cosas. Hay muchas cosas que mucha gente hoy está haciendo para el Señor y buscando que el Señor sea agradado con esas cosas que hace, pero su corazón está tan alejado del Señor que un día cuando estén delante del Señor, las Escrituras dicen, no yo, que el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Pero si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, nos ganamos el mundo, ganamos miles de cristianos e iglesias, yo dirigí una iglesia entera de miles, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de las cosas que hacemos, como que si eso estuviera desconectado de nuestro carácter y de nuestro corazón. Hay algo más importante, y siempre lo hemos mencionado, que hay algo más importante que el hacer, y es el ser. Antes que nosotros hagamos cosas para el Señor, nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser sus hijos y a deleitarnos con el simple hecho de ser sus hijos, porque hay gente que no encuentra deleite y dice, ok, hermano, pues llevamos 1 hora adorando al Señor, pues. Hermano, ya llevamos 2 horas aquí en la prédica. Ya hay cosas que hacer, pues, hermano. Hay que ir a preparar el almuerzo, hay que ir a hacer cosas. Hermano, hay que ir a predicar. Estamos aquí sentados escuchando la palabra y escuchándolo. Digo, eso está como raro, ¿no? Porque ahí en el cielo no vas a predicar, sí sabíamos, ¿no? En el cielo no vas a andar predicando. ¿Sabe qué vamos a hacer en el cielo, no? Disciplinas espirituales, día y noche, hermano. Disciplinas espirituales, día y noche. Alabanza, comunión, intimidad con Él, en su presencia por el resto de la eternidad. Y si no nos aprendemos a deleitar ahora en eso, no nos aprendemos a gozar en eso, las cosas que acá estamos muy acostumbrados a hacer, allá no se harán, allá no tienen sentido. Porque lo más importante va a ser estar en su presencia y deleitarnos en Él. Por eso, aquí el núcleo del asunto es la permanencia en Él. Si no aprendemos a permanecer ahora en Él, ¿cómo pretenderíamos llegar a la eternidad? ¿Cómo vamos a querer llegar a la eternidad donde la permanencia será absoluta y eterna y completa? Entonces, hermanos, deleítese. Si un día, tal vez, yo soy de los que siempre le llamo a que usted pueda hacer la misión de Dios, siempre le llamo a predicar la palabra donde quiera que esté, y con el pastor Luis siempre le estamos motivando a hacerlo porque la palabra dice que hay que ir a hacer discípulos. Pero hermanos, Jesús antes de hacer discípulos oró toda la noche. Antes de ir a hacer discípulos les dijo a sus discípulos, vayan y esperen la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted realmente ha entendido que hay que ser discípulos? ¿Usted ha entendido y ha creído y se está esmerando por llevar la palabra del Señor y hacer discípulos? Primeramente aprendamos a deleitarnos en el Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tenga discípulos, ahí va a ver lo que es dar un consejo y que no lo tomen en cuenta. Y no tomen en cuenta su consejo. Y usted derrame su corazón en la vida de otra persona y esa persona prefiera a Satanás, los deleites mundanos, antes que la palabra del Señor. Y si usted no está firme en el Señor, eso lo puede llevar a tambalear en su ánimo. Pero si usted ha aprendido a deleitarse en el Señor y a saber que cuando usted hace un discípulo lo hace para Él y que es la palabra del Señor la que la gente rechaza, no a nosotros, usted dice cuando un discípulo le rechaza a usted o cuando una persona le rechaza, cuando usted le predica, usted va a perseverar y va a saber que está rechazando a Dios mismo, como dice la palabra. Y va a perseverar, va a decir, no es algo contra mí, es algo en contra del Señor. Y sabes qué, te voy a amar igual. Te voy a amar igual.
Entonces, no se trata, por más sublime que la tarea sea, ¿no? Ir a ser discípulos a las naciones, voy a ser pastor, misionero y voy a irme a muchas cosas que podamos soñar en el Señor. Y no solo hablando de las ministeriales, sino también hablando de las familiares. Y voy a tener una familia en la cual mis hijos crezcan en temor a ti, que también es parte del discipulado, ¿no? Discipular a nuestros hijos. Y mis hijos seguramente van a ser hombres y mujeres que amen al Señor. ¿Cómo vamos a hacer todas esas buenas obras, esa labor preciosa, si primero nosotros no aprendemos a deleitarnos en el Señor? No aprendemos a permanecer en Él. Y si no damos fruto, dice que esas ramas serán echadas al fuego. Y solamente la razón es que no permanezcamos en Jesucristo. No hay manera de producir un fruto que agrade a Dios si no reflejamos el carácter de Cristo. Y al final de lo que leíamos en Juan 15, hay algo más, y es que hay una recompensa, una promesa, y es que la permanencia en Jesús y sus palabras nos permitirá no solamente ser escuchados, sino recibir lo que pedimos. Si permanecemos en Jesús y obedecemos sus palabras, seguramente lo que pediremos será según su voluntad y recibiremos lo que hemos pedido. ¿Qué dice? Si permanecen en mí y en mis palabras, entonces todo lo que pidan, sabemos que hay que pedir en su nombre, les será concedido. Entonces, qué alegría, todo lo que pida el Señor me lo va a dar. Sí, si permaneces en Él. Sí, si pides conforme a su voluntad. La permanencia en Él nos va a llevar a que aún nuestros deseos han cambiado y han sido transformados de manera que vamos a estar rogando al Señor en oración por cosas que a Él le agradan. Obviamente Dios va a dártelas. ¿No ves que son cosas que tienen que ver con reflejar el carácter de su Hijo? Dios te las va a dar, porque ese es el fruto que Él quiere. Y Él no quiere poco fruto, quiere mucho fruto. En esta ilustración se nos llama a llevar mucho fruto, no poco. ¿Cómo hemos de hacerlo? Con la asistencia de Dios. ¿Quieres algo que provenga de Dios? Pide sabiduría para criar a tus hijos, para sostener tu hogar. ¿Quieres fortaleza para poder afrontar las dificultades de los trabajos? Todos muchos tenemos trabajos que son realmente agobiantes por muchas horas, unos más que otros. No solamente porque agobian o cansan nuestro cuerpo físico, sino también tal vez nuestra mente. ¿Necesitamos fortaleza? Sí, pídasela al Señor. Él nos va a dar mucha fortaleza y todas las escrituras están llenas de esa fortaleza que el Señor nos puede dar por medio del Espíritu Santo. Pero eso solamente es cuando tenemos en claro y tenemos como meta no solo el llevar fruto. Decía un pastor, aquí la meta y la acción no es llevar fruto, no se concentra en el llevar el fruto, concéntrese en permanecer en Jesús. Los frutos vienen como consecuencia de la permanencia en Jesús. Porque si te concentras solamente en estar llevando fruto, te vas a concentrar en hacer cosas, hacer más cosas, hacer más cosas. Concéntrate en permanecer en Jesús. Y cuando permanezcamos en Jesús y en sus palabras, que es poner en obra lo que dice su palabra y obedezcamos su palabra, entonces cuando oremos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos pedir lo que realmente está en el corazón de Dios y el propósito por el cual Él nos ha dado una vida nueva. Y entonces Él responderá positivamente esas oraciones. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y demostremos que somos, y así demostraremos que somos sus verdaderos discípulos. Dios nos creó para glorificar su nombre, hermanos. Dios nos creó para adoración de su nombre, para que podamos traerle honra y gloria a Él. Y no hay otra forma de hacerlo sino siendo semejantes a Cristo, porque solamente Cristo es el único capaz de con su vida perfecta glorificar a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios siendo tan pecadores? Sino cuando permaneciendo en Él reflejamos su carácter y hacemos obras que provengan de un corazón arrepentido, humillado delante del Señor, que ha sido transformado. Allí el Señor es glorificado. Cuando un pecador se arrepiente, es hecho nueva criatura y entonces ahora, habiendo permanecido en Jesús, imita a Jesucristo, siendo igual a Él y comienza a hacer obras porque ha entendido que eso es lo que glorifica al Señor. Entonces, en Jesucristo encontramos
la fuente de gloria para nosotros poder glorificar a Dios. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Permanezca en Jesús. Haga lo que Jesucristo hizo. Gócese en eso, gócese en esa permanencia y haga lo que Jesucristo hizo. Y entonces vamos a poder darle gloria al Padre, gloria a Dios, porque en Él encontraremos ese camino. Jesús dio su vida en la cruz por obediencia al Padre, pero también porque nos amaba, y ese es uno de los rasgos distintivos por los cuales conocerán que somos sus discípulos. Y si por algo tenemos que empezar es por el amarnos unos a otros. Hermanos, la verdad es que me inquieta mucho el hecho de cómo hoy en día, a través de las redes sociales, se ha proliferado no el amor, sino el odio. Y lo digo no solamente por los inconversos que nos odian a los cristianos, o los que odian a Dios y odiando a Dios se van en contra de los cristianos y de alguna manera cuando uno publica algo tal vez en redes sociales, viene una serie de comentarios con total odio, rencor y señalamiento. ¿Sabe? Eso no me preocupa tanto como el que los cristianos no sepamos amarnos entre nosotros, porque allí estamos peleando muchas veces porque sin Navidad debe ponerse el arbolito de Navidad o no debe ponerse el arbolito de Navidad. Porque si yo entendí en este pasaje de las Escrituras que el fruto era llevar más almas a Cristo y el otro entendió que los frutos era poder hacer buenas obras de misericordia, de llevar canastas a los más necesitados. Y ahí estamos, por cosas tal vez un poco relevantes, otras menos relevantes, pero ahí estamos. En redes sociales diciéndonos de todo. Y a veces usted entra a estos blogs cristianos, páginas cristianas, y yo digo, bonito ver un mensaje, alguna cosa, y comienzo a ver los comentarios. Y hay un derroche de odio, de coraje y intolerancia en el mismo cristiano. Y digo, ¿cómo el mundo conocerá a Cristo si el rasgo distintivo de los discípulos se dice siempre que es el amor? Hermano, ¿sabe cuál es la única manera de que esta iglesia llegue a reflejar el nombre que tiene? Iglesia Unidos. Si nos amamos. Porque el vínculo perfecto que Dios nos ha dado para que podamos ser verdaderamente una familia en la fe es el amor. Si nosotros aprendemos a amarnos y fomentamos el amor y practicamos el amor y vivimos para amarnos unos a otros, esta iglesia realmente logrará vivir, practicar el nombre que tiene, unidos. De hecho, Jesucristo cuando ora, Juan 17:21, ¿no? Dice, Señor, te pido que ellos aprendan a mantenerse en unidad, sean uno, como tú y yo somos uno, y que aprendan a ser uno en nosotros. Tenemos que aprender a ser uno con Jesucristo, tenemos que aprender a tener permanencia, porque solamente así nosotros podremos estar unidos y así el mundo creerá, conocerá que Jesucristo es el que ha sido enviado para salvación de los hombres. Hermanos, no hay nada más feo, realmente esto se lo digo con toda vergüenza y sinceridad, no hay nada más feo que encontrarse en la calle un cristiano que no ama. El mundo está deseoso realmente de encontrar a alguien que uno lo insulta y en vez de responderte con el insulto, te responda con amor. Y el mundo te provoca y tú respondes igual. Eso no es dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo es hacer lo que Cristo hizo. Lo acusaron con violencia y lo llevaron a la cruz con violencia. ¿Y cómo respondió Jesús? Con amor. Y no digo con esto que debamos andar por la calle exponiéndonos para que la gente nos trate mal. No digo esto que tenga que ver con disminuir tus derechos y tu dignidad. Lo que digo es, aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, como Jesucristo lo fue, lo es. Aprendamos a perdonar, aprendamos a ver a los otros, no solamente a nosotros, los cristianos, sino también a los que están perdidos sin luz, como aquellos que están clamando por alguien que los ame verdaderamente. El amor no solamente tiene que ver con amarnos unos a otros acá adentro, ¿no? Entre nosotros. Tiene que ver con amar al prójimo. Amén. Hermanos, como les comenté al inicio, esta es la última enseñanza de esta serie. Y hemos venido profundizando. Algunas personas que me han dicho, pastor, y la verdad es que incluso paré de hacer ciertas cosas que estaba haciendo porque desde que comencé a escuchar
esta serie de quién era Jesús, me comencé a cuestionar muchas cosas y yo también, la verdad, porque hemos vivido con tanta oscuridad, rodeados de tanta perversidad que nos hemos olvidado quién es la luz verdadera. Hemos estado alimentándonos de tantas cosas que nos han hecho daño espiritualmente que nos hemos olvidado de quién es el pan verdadero, el pan que nos sacia, Jesucristo. Nos hemos olvidado de cómo es la verdadera entrada, la correcta entrada al reino de Dios y nos hemos olvidado que Él es la puerta y que Él es el único camino al Padre. Hemos estado tan inseguros por lo que se está viviendo en este país que hemos olvidado que Él es la resurrección y la misma vida. Y nos hemos olvidado muchas veces, siendo guiados por otros, que hay solo uno que realmente nos quiere guiar hacia el camino correcto. Uno que quiere ser y es el buen pastor. Y ahora Jesucristo nos dice hoy que no hay otro en quien podamos permanecer, intimar, relacionarnos, que nos convenga más, que produzca mejor fruto, sino con la vid verdadera, con Él mismo. No hay otro en quien podamos depender. La rama depende del tallo, depende del tronco, para que todos los nutrientes que se recogen a través de la raíz puedan llegar y pueda producirse fruto. La permanencia también es dependencia. ¿Cómo hemos de hacer eso, hermanos? Disciplinas espirituales, disciplinas espirituales. No como quien hace algo porque le toca hacer, porque me toca este versículo y ya, sino porque eso es el deleite y el gozo de los que amamos al Señor. Porque eso es lo que haremos hoy, mañana y por el resto de la eternidad. Amén.